Matalaché, de Enrique López Albújar. Capítulo 1. Un favor. Signo de los tiempos. Adelante, adelante, mi señor don Baltasar, murmuró una voz, abaritonada y hecha al mando, desde adentro. Y el llamado así, un personaje semiamorfo, todo él belfo, nariz y nuez, entró, sombrero en mano, resuelto y genuflexivo. Después, un cambio de saludos, con sinceridad más o menos campechana, un fuerte apretón de manos y un leve crujido, causado por el arrellanamiento de dos cuerpos sobre un muelle sofá de cerdas y platerescas talladuras. Fintearon ambos sujetos un par de miradas y el más entrado en años, que era el dueño de la casona, exclamó obsequiosamente: «Ya me supongo lo que debo su visita, a estas horas y con este sol de las 5, que pica todavía, mi don Baltasar. No hacía mucho que me había asomado al zaguán a dictar mis últimas disposiciones para que el cargamento que acaba usted de ver no se quedara afuera, como ha ocurrido otras veces. Cuando le vi venir y al verle me dije: noticias frescas de Lima tenemos. No ha estado usted acertado en esta vez, mi señor don Juan Francisco. Por ahora no tengo noticia alguna que darle, como no sea la de las barrabasadas de Brown en el Callao, que ya todo Piura sabe». «¿Qué me cuenta usted? Pero ¿dónde diablos me meto yo, que siempre soy el último en saber estas cosas? ¿Y no podría usted decirme qué diabluras son esas?» «Psst, nada en dos platos. Un pirata de los de Buenos Aires, que, urgido por el hambre y la persecución, fue a dar en aguas del Callao ahora un mes, y como no quería dejarse coger, ha tenido que abrirse paso a tarascadas, como un perro rabioso. Lo que hacen todos esos tunantes del mar, hasta que al fin les llega el día de ser colgados de una antena». «¿Y ha logrado escapar el hombre?» «Como alba que lleva cachafaz. Estas son las cosas que los descontentos y descastados han comenzado a llamar las barrabasadas de Brown. Y con ellos usted, mi querido amigo. Se diría que el calificativo no le desagrada del todo». «Me desagrada enteramente, porque tras de él hay como un secreto regocijo, el que siente el esclavo frente a los males de su señor. Y usted sabe, porque ya hemos hablado de ello alguna vez, cuánto me repugna todo lo que trasciende a pujos de rebeldía». «Vaya que sí», contestó con leve matiz de ironía a don Juan Francisco, saeteándole a la vez con una oblicua mirada. «Figúrese usted a la colonia en manos de criollos y mulatos. Sería para morirse de risa. Y después de todo, ¿para ganar nosotros qué? Porque si se tratara siquiera de mejorar, pues por más que ciertos hombres del partido digan que con el cambio de sistema vamos a ganar todo, eso a contárselo a Ñobelita, que todo se lo comulga sin chistar». Así se lo dije ahora días a Seminario y Jaime y a cierto joven López que todas las tardes salen en compañía de su cuñado Diegues de Florencia a cabalgar por las afueras de la ciudad, bajo pretexto de distraerse, pero en realidad con el fin de conspirar contra el sistema. ¿Que no lo ha oído usted decir? No. La verdad, mi querido amigo, que esto del jabón en los cueros me tiene absorbido completamente. Apenas si me deja tiempo para bajar de tarde en tarde a la ciudad. Usted sabe cómo he recibido este negocio. Un barco a pique. Y algunos de mis inmuebles también. No hay peor comején para las cosas que el tiempo y la ausencia. Y hay que salir avante del naufragio, cueste lo que cueste. Ahora mismo estaba recibiendo ese cargamento que ha visto usted y que no es otra cosa que cebo de Chile. Es un cebo que rinde más que el nuestro, y naturalmente tengo que preferirlo para mi jabón. Son 150 quintales que me debía Joaquín de Alguero y estaban puestos en Paita a mi orden. Pero el negocio de las pieles anda muy bien, no puede usted quejarse. Cualquier cuero vale hoy un sentido. Va a llegar un día en que no tendremos cómo forrar nuestros muebles. ¿Y eso por culpa de quién? Pues esos malditos insurgentes de Chile, que el demonio confunda. Pero viéndolo bien, esto no le perjudica a usted, porque los cueros suben, pues se curte menos y se cobra más. Y si los cueros bajan, pues se curte más
y se cobra menos. Y Rejón de Meneses, que así se apellidaba el visitante, encantado de sí mismo por la sencilla ley económica que tan dogmáticamente acaba de asentar, añadió: amigo mío, créame usted, si algo hay que me pese en la vida es ser consumidor y no productor. ¿De qué sirve tener unos cuantos pesos de renta si a lo mejor esta se nos va por no saberla conservar? La plata, señor don Juan, en manos blancas como las nuestras, es como la libertad para un negro, que no sabrá qué hacer con ella. Pero usted la ha empleado bien, según es fama. En sus buenos tiempos la hizo usted rodar por el suelo y alrededor de muchos pies pulidos en la calle de Los Ángeles. Para eso se han hecho los pesos redondos. Y usted, mi buen amigo, no se diga. Todavía hay eco del ruido que metiera usted en sus mocedades con eso de los pesos y las onzas al son de un baile de los de la tierra. Don Francisco, que no esperaba la remoción de un recuerdo semejante, se entristeció y apenas pudo decir con mal fingida solicitud: ¿y cómo está mi tía Jesucita? Perdóneme, mi querido amigo, que no se lo haya preguntado desde el primer momento. Es que usted se me vino tan encima con eso de Brown que no me dejó tiempo ni para principiar por donde debiera. Vaya, mi mujer no puede estar mejor. Un poco disgustada nomás con una criada de manos que tenemos para mal de mis culpas y de la cual, según se le ha metido entre ceja y ceja, quiere deshacerse por unos días. Dice ella que para que le entre el juicio a la moza, y ya sabe usted lo que esto significa para una esclava. Algo, no todo, y para eso se ha fijado en la casa de usted, con perdón se ha dicho. Hombre, primera noticia que tengo de la tal virtud de esta casa. Como que dudo de que me haya entrado a mí todo el que yo quisiera. Me hace mucha gracia la elección de la misia Jesucita. No se haga usted tan de nuevas, que es fama que entre sus esclavos tiene usted uno para eso del juicio que ni mandado hacer. Un garañón capaz de apechugar con todas las criadas de la ciudad en una noche. ¿Y va usted a ignorarlo? Ah, sí, José Manuel. Pero desde que estoy aquí, no he visto en él nada que lo haga merecedor de esa celebridad. Me parece más bien un mozo reposado que uno inquieto. Cierto que las apariencias pueden engañar, que eso de la corpulencia no siempre responde en las lides amorosas a las exigencias del caso, como usted sabe. Así será, pero la verdad es que ese su esclavo disfruta allá abajo de una famita de macho fuerte que ya quisieran ganársela muchos para sí. Pues cualquiera que no fuese, yo diría que me envidia usted a mi pobre esclavo. ¿Por qué no está usted contento con su suerte? Parece mentira. Lleva usted muy gallardamente los 40 y pico. Ya lo creo, pero no es por eso, precisamente, que envidio a su mulato. ¿Qué me importa su vigor ni lo que apechuga? Es el modo como se alimenta a ese tiburón de tierra. Esa es su suerte. Lo demás, rosquitas y mazapanes. ¿Le parece a usted poco que las más encopetadas de nuestras mujeres se ocupen en mandarle a ese negrazo lo mejor de sus esclavas? ¿Quisiera usted todavía más? Nosotros, cuando queremos conseguir a cualquier damisela de esas de pelo, tenemos que llenar, como dicen los golillas, tantos trámites y otros síes, que cuando llegamos al fin, si es que llegamos, es gastados de paciencia, dinero y hasta de ilusión. El que quiera cinta buena a Cartagena, como dice el dicho. Y luego que usted está ya prohibido de comprarla, al menos así lo creo yo. Por algo se llama esposa a la mujer que nos dan en matrimonio. Ciertamente, pero es que nunca faltan tentaciones hasta en la propia casa. Ah, esas teníamos. Luego hace bien su señora en quitárselas de encima. No puede ser más loable su propósito. No tanto, señor mío. ¿Qué se ha creído usted? Yo tengo en mucho la pureza de mi sangre. Ni la prodigo ni la bastardeo. Así como así, a la vuelta de una esquina. De una esquina no, pero dentro de la casa a la vuelta de una puerta. Y como quien no quiere la cosa. Qué mal pensado había sido usted, don Francisco. Pues sépalo usted, por si no lo sabe. En materia de tentaciones, sé dónde me ajusta el zapato. No, es que mi mujer se imagina que todo dulce tiene moscas. Algo habrá visto, amigo mío. En cosas de faldas, las mujeres nos adivinan hasta lo que soñamos. No impunemente se tiene una criada como la suya, que según dicen,
Quita el resuello a los casados y el sentido a los solteros. Con que vaya usted atando cabos, señor mío. Don Baltasar, lejos de envanecerse con el elogio, como a esos señores cuando le celebran los caballos o los perros, se le atravesó en la garganta y solo supo responder: lo peor es que yo, para convencer a mi mujer de que está equivocada, he tenido que tomar una resolución, dejando escrúpulos a un lado. Y aquí me tiene usted en pos de un favor suyo. ¿Un favor? Pues el que usted guste, mi don Baltasar. Ya sabe usted que en eso de servir a mis amigos soy todo voluntad. ¿Usted dirá de qué se trata? Pues de eso, de mi criadita y de su mulato. Me tiene usted haciendo en esto lo mismito que los peones de los diestros en las corridas de toros. Valiente oficio el mío. Sí, cuando a las mujeres se les mete una cosa, ¿me habla en serio, don Baltasar? Vaya que no. Y en negro, porque no puede ser más negro lo que me pasa y lo que traigo entre manos. Se trata de arrojarle a la fiera esa, nada menos que a una de mis criadas, a la mejor en todo sentido. Y eso, como usted verá, equivale para un buen amo a un sacrificio. Pero hay que hacerlo. Es la única manera de que yo pueda vivir con mi mujer en paz y gracia de Dios. Y la única también de verla aliviada de sus benditos celos y de su jaqueca sempiterna. ¿Y por qué no se quita usted encima ese quebradero de cabeza vendiendo a la moza, regalándola o manumitiéndola? Fue lo primero que se me ocurrió, pero más tardé yo en decírselo a mi mujer que ella en salirme al encuentro con un mundo de razonamientos y tuve que ceder. Que ella necesitaba a esa muchacha por ser voluntaria para el trabajo, que ella estaba acostumbrada a su servicio, que una vez parida sería un ama de cría envidiable para el niño que nos iba a venir, que con esto se moriría el perro y se acabaría la rabia. Y como yo le observara que con ninguno de nuestros criados había que pensar en casarla o unirla, porque todos ya están maduros y comprometidos, me contestó: no sé, tú verás cómo salimos del trance. En todas las casas de Piura las criadas paren, y no sé yo que esto sea, por supuesto, dentro del matrimonio. El matrimonio para la gente, para los de nuestra clase. Ve pues por ahí donde mandar esa moza y entrégala por un mes para que se le quiten todos los dengues y pespiterías que tiene y deje libre de tentaciones a los malos maridos. ¿Me ha oído usted, don Juan? De malas tentaciones. Y aquí me tiene usted en pos del favorcito, que no es grano de anís. Bueno, de haber inconveniente no lo hay. Mis criados se entenderán con eso. Ahí está el negro Antuco, a quien, según creo, ya no se le encandila el ojo por la canela, y a la Casilda, que parece entendida en esos corretajes desde que la perdí de vista. No soy yo, por supuesto, quien va a terciar en el asunto. Allá mi antecesor, que no dejaba encuentros en el galpón y el yeguarizo sin que él interviniera. Se había empeñado el buen señor, a todo trance, en sacar por este medio buenos productos, como decía él, para el carguillo y su industria. Genialidades de don Diego. Yo, si necesito una buena acémila o un magnífico esclavo, los compro. Lo demás es perder tiempo y meter las manos en cosas no muy limpias. No diga eso, que no hay cosa que más castigue que la lengua. Hay que meterlas alguna vez, mi don Juan. Y en esto del apareamiento de los esclavos, bien pueden los amos intervenir sin desdoro, como se hace con los caballos y los perros. Esclavos y animales son una misma cosa. No, si por el de usted no lo digo. En todo caso, usted no hace más que someterse a las circunstancias. La paz del hogar es primero que nada. No tanto. Lo primero es la sangre, mi señor don Juan, a la que hay que evitarle el riesgo de que se bastardee o prostituya. Y usted sabe lo que es tener hijos con una esclava. ¿Qué he de saberlo yo, mi don Baltasar? Jamás tuve tentaciones por ese lado. Los ríos de Zúñiga y Peñaranda y del Villar Don Pardo solo supieron beber de fuentes puras y cristalinas y en jarro de plata, mi querido amigo. ¿Cómo se conoce que no sabe lo que es beber en coco? En esos coquitos de ébano y coral, venidos de Panamá y de Cuba. El agua que se bebe en ellos es una delicia de puro fresca. Pero por lo que dicen nuestros esclavos, que deben de tener lo más sabido que nosotros, el mejor vaso para beber es el de plata. Y lo que suspiran los pobres diablos por beber un vaso de esos, siquiera una vez en la vida, aquello debe ser para ellos como la manumisión, más que la existencia misma.
¿Cree usted que bestias semejantes piensen así? Y Rejón de Meneses, cuya afición al ébano y al ámbar vivos le sugería una cáfila de argumentos en favor de su tesis, pero que él creía inútil exponer ante una persona cuya erótica sensibilidad parecía embotada por la fiebre del negocio, después de algunas protestas de agradecimiento, se retiró, pensando para sí: este de los ríos de Zúñiga ha vuelto de sus viajes tonto o hipocritón, como no salga después chivateándose a la Rita. Capítulo 2. La tina. La tina era en 1816 un caserón de adobe, ladrillo y paja, levantado a sotavento de la ciudad, unos 500 pasos más allá de su extremo norte, besando la escarpada margen derecha del Piura y sobre una prominencia del terreno. Vista de lejos, semejaba de día, por su aislamiento y extensión, un castillo feudal, y en las noches un aguafuerte goyesco. En ella nada de ostentación ni estilo arquitectónico. Tras del claveteado portalón de la fachada en zaguán, con pollos de ladrillo paralelos, dividiendo salomónicamente el edificio de 2 hileras de cuartos, la una mirando al sur y la otra al norte. Al centro, 2 inmensos patios, al fondo la corralada imprescindible. No parecía una casa hecha para habitar, por más que en ella vivía gente de toda condición, sino para el trabajo. Los que la construyeron no tuvieron en cuenta seguramente el esparcimiento y la comodidad, sino la necesidad de la industria que en ella se iba a ganar. ¿Para qué pues alardes de arte y lujo? ¿Para qué granito de azulejos ni mármoles? ¿Para qué rejas de hierro, de dibujos caprichosos y complicados como firma de virrey? ¿Para qué columnas ni muebles con pretensiones dieciochescas? ¿Para qué ese derroche inútil, teniendo a la mano tierra, agua y yeso? Y paja y algarrobo también. El cedro centroamericano estaba de más, y los enrejados limeños y las piedras y los tapices y las alfombras españolas. A los buenos piuranos les bastaba entonces edificar con los materiales que veían en torno suyo. Así habían hecho casi todos sus antepasados y así tenían que hacerlo ellos también. Y si no, ahí estaban las casas solariegas de la plaza, erigidas por los fundadores de la ciudad, por esos varones fuertes y fieros venidos de repente de la tierra hispana. Donde no hay mármoles ni hierro, ¿quién piensa en esculpir ni forjar? Posiblemente esto fue lo que pensó el fundador de la tina, el licenciado don Cosme de los Ríos. De ahí que saliera aquel plebeyo caserón desmesurado, disforme, recio y sombrío, a pesar de las torrentadas de luz con que lo bañaba el sol diariamente, higienizándolo en las mañanas por el fondo y dorándole el frente en las tardes. Pero esto mismo le daba durante el día un aire de sopor y pesadez que parecía aumentar con el aislamiento en que se hallaba, porque la tina era algo independiente de la ciudad, un solitario, un eremita, algo así como una interrogación para los que venían de afuera y un guardián para los que venían de adentro. La clase de industria que había sido dedicada exigíalo así. Fabricar jabones y curtir pieles era un trabajo que obligaba a alejarse de la comunidad y a seguir ciertas prácticas para poder desenvolverse favorablemente. Las tinas venían a ser entonces para la industria jabonera lo que los lazaretos para ciertas epidemias, lugares de reclusión y aislamiento. Por esta causa, más que casas de habitación, de comodidad, de holgorio, eran verdaderos centros de exilio, en donde un tratamiento feudal pesaba sobre el obrero como un yugo del que solo se sentía libre y consciente fuera de ellos. Entonces, como ahora todo el interés del industrial, del amo, estaba en sacar de la máquina humana el mayor rendimiento posible. Por eso veíase detrás de la falange esclava al capataz fornido azuzándola, implacable, con su ronzal, y detrás de la falange libre el sobrestante fiscalizador, listo para regatear el tiempo y el salario y para despedir también. Y en ese vértigo del trabajo el negro era el que más contribuía con su sangre y su sudor. Al igual que las bestias, se le daba ración contada y medida. Al levantarse, el culén o la hierba luisa y un bollo de pan, elaborado por el mismo esclavo o traído de alguna tahona miserable. Al mediodía,
caldo gordo o sopa boba y un mate de zarandajas con arroz quebrado y ripioso. Así también en la merienda. Apenas si uno que otro día de la semana le caía entre las manos los restos malogrados de algún camarico o una lonja de tasajo, o una paila de arroz con dulce, o un tinajón de champús, o una cabeza de plátanos verdes para asar, dado todo con alarde de liberalidad por algún patrón de conciencia más o menos católica. Y a cambio de esto, 11 horas de trabajo, de 5 a 6, con 2 horas de descanso de por medio. La campana era la encargada de avisar. Con una precisión desesperante mandaba y había que obedecer. Un grito de ella descabezaba el sueño más profundo, haciendo refunfuñar al retardado. Y con qué rabia se la oía. Solo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde recibíanse sus plañideros toques como la liberación de una abrumadora y ominosa carga. Por eso los esclavos de la tina, cuando pasaban delante de la que había en ella, mirábanla con una mezcla de odio, agradecimiento y temor. Y lo hecho por esos hombres era una verdadera labor de esclavos, monótona, renegada, mezquina, mediocre y triste. De esas manos callosas y vastas hasta la deformidad, salían el sebo y las lejías convertidos en panes negros y nauseabundos, y las pieles en tiernos cordobanes resistentes de cerros y suelas broncas, coloradas y escandalosamente pestilentes, que iban después a inundar los mercados del corregimiento. Y como don Cosme de los Ríos, a pesar de su espíritu económico, era un hombre que sabía hacer, cuando en su interés estaba, las cosas en grande hizo su tina. En el lado norte, la tenería con sus 5 noques de pelambre, sus 6 piezas llenas de cubos para los jugos agrios, de batanes para infurtir y de arcones para la lumbre, la cochinilla, el tártaro y el campeche. Y más allá la ramada para el desborramiento y la descarnadura, la sala de alumbrar y los depósitos de cal y de charán y demás frutos y cortezas curtientes. Por último, lindando con los corrales, el molino y 5 noques más para las pieles de ganado vacuno, cuyo desangrado, reverdecimiento y baño exigían estar alejados de toda pieza habitable y a mayor proximidad del río. Al sur, la sección destinada a la jabonería, con su almona, en donde se ocupaban media docena de hombres en reducir unas grandes maquetas de materia negra y sebácea a panecillos, los que, envueltos después en hojas secas de plátano o en pancas de choclo, parecían tamales o rallados que incitaban a morderlos. Y hacia el extremo oriental, el matadero, la pellejera, la grasera y 4 enormes tinas de jabón, 2 de ellas conectadas con la almona del norte y 2 con la del sur. Y entre esta baraúnda, los hornos de fundir y los de cocer ladrillos, que eran 4 torres de adobe, macizas y rechonchas, empenachadas de humo en el día y de púrpura en la noche. Y cerrando el cuadrilátero, los corrales con sus pesebres, sus abrevaderos y sus horcones para mancornar y castrar al ganado. Todo esto defendido por una destacada de algarrobo, empinada sobre el río, que hacía a la casona inaccesible por esta parte. Y era en este edificio donde don Juan Francisco, el nieto de aquel hidalgo industrioso del siglo XVIII, desdeñando las comodidades de su casa señorial de San Francisco y el regalo de un mediano pasar, había venido a establecerse, después de readquirirla por un capricho de la suerte, resuelto a amasar en ella una nueva fortuna. El abuelo no supo o no quiso prestarle al negocio la atención que merecía. Entonces parece que, por encima de su interés, puso siempre todas las solicitudes del placer y de la rumbosa y buena vida. Y la vida buena para él consistía en un soberbio caballo de término, un electrizante golpe de arpa, unas buenas damajuanas de moscorrofio, de ese de cordón, y una media docena de mozas del partido. Porque al gallo de Morón, como le daban por nombre de guerra a don Jaime, por llamarse así la pampa en que estaba erigida la tina, le gustaban las mujeres por pares y el aguardiente por arrobas. A su muerte, el negocio quedó naturalmente resentido.
El jabón y las pieles, aunque humildes por su origen, parecen ser soberbios por los servicios que prestan. No perdonan negligencias ni despilfarros. Por lo mismo que en el comercio se les tenía por artículos nobles, su salida estaba sujeta a la ley inexorable de la demanda. Y los consumidores, que al principio comenzaran por murmurar del peso del jabón, terminaron por despreciar su calidad y retirarle su confianza. Fue en esta condición de descrédito que don Diego Farfán de los Bobos no pudo salvar que el nieto de don Baltasar recibiera la tina, cayendo entre las 4 paredes de la maltrecha fábrica. Junto con el traspaso se le dio una 12 y media de esclavos, viejos en su mayor parte, 2 de ellos medio bozales y sin cristianar, y al frente de este rebaño a un mulato 28eno, exúbero de belleza juvenil, con vigor y flexibilidad de pantera javanesa y mirada soberbia y firme. Don Juan Francisco no podía hacerse ilusiones con este deteriorado capital negro. Era preciso reforzarlo y hacerlo a todo evento productivo, y no solo en el sentido del rendimiento muscular, sino en el de la producción. No era razonable ni conveniente seguir haciendo lo que hacían los otros amos en las tahonas, los trapiches y las tinas. Condenar a esos semovientes al ayuntamiento clandestino y asalto de mata. ¿Por qué no dejar a aquellos pobres seres en libertad de buscarse, de unirse y de propagarse como las bestias, ya que así se les trataba? No, aquello no podía seguir así. Había que extirpar todas las causas que los llevaba a desvirilizarse en las prácticas de Onán y de Sodoma, afeminándoles y envejeciéndoles tempranamente con perjuicio del Señor. Esto no puede seguir así. Hay que levantar un poco su condición de hombres, concluyó pensando don Juan Francisco, un tanto bien intencionado, tal vez si por el ejemplo de lo que había visto en tierras de libertad durante sus viajes. ¿Qué hombres son, a pesar de todo lo que digan los prejuicios de raza y los distingos de teólogos y frailes? Psicólogo, a fuerza de soledad y aislamiento, añadió: hasta en los animales, la elección es un atributo del instinto reproductor. ¿Por qué, pues, no dejar a mis esclavos en plena libertad de reproducirse? ¿Por qué intervenir como los demás amos en un acto que solo les incumbe a ellos? ¿Por qué privar a estos pobres seres del encanto de la conquista erótica, del orgullo del triunfo, de la embriaguez de la entrega, de la ilusión consoladora del siempre y del jamás? Y don Juan acabó por admitir que todo esto era preferible a esos odiosos y bestiales acoplamientos, discutidos y preparados por los amos, y de los cuales no sabía qué admirar más, si el descaro del que pedía el servicio o el allanamiento del que lo prestaba. Mas, a pesar de estos dignificadores pensamientos, el amo y señor de la tina no había sabido aquella tarde de la visita de Rejón de Meneses cerrarle el paso a la vieja y hedionda costumbre. Y es que en el fondo de esta actitud había surgido de repente un interés: recibir a la moza, casarla con su capataz si éste la aceptaba por mujer, y dedicarla al servicio de su hija, que pensaba traer a su lado muy pronto. Capítulo 3. Una llegada intempestiva. Pero todo este proyecto del dueño y señor de la tina quedó sin pasar más allá de la intención. Cuando más encariñado estaba con él, cayó una noche, casi de improviso, una persona que se lo desbarató de un golpe, o por lo menos se lo aplazó. Fue esta su hija María Luz, venida de Lima de repente, enliterada y seguida de una cabalgata bulliciosa de jóvenes paiteños entre 2 salas de flamígeros hachones como una procesión. Y si bien era cierto que la llegada de esta hija se realizaba en momento en que la soledad y misantropía de don Juan necesitaban un poco de alegría, atenciones y amor, tanto más necesarios cuanto más poseído estaba él por el prosaísmo de la vida, también lo era que con esa llegada sus cuidados iban a multiplicarse y dividirse. No se vela así nomás por el alma y el cuerpo de una hija sola, sobre todo cuando esta hija ha crecido a la sombra de otras costumbres, de otras ideas y de otro medio. ¿Por qué diablos se la habían mandado tan intempestivamente? ¿Por qué no habían querido esperar que él fuera por ella,
como lo indicase en otra ocasión, en vez de remitírsela, ni más ni menos que un fardo, por más que se hubiese querido disimular esto con recomendaciones de última hora? Apenas se había tenido tiempo de enterarse por un propio de Paita del arribo de su hija a ese puerto y de improvisarle un alojamiento adecuado. ¿Se habría hartado del pupilaje de su hija, su cuñada? En la carta que ésta le escribiera y le entregara a María Luz, si bien las razones que le daba no pecaban de cortas, él no había querido entenderlo así. Hemos creído conveniente enviarte a nuestra sobrina, porque las cosas se van poniendo aquí de día en día más encrespadas. Los pícaros insurgentes se atreven a entrar ya en el Callao. Hace pocos días que uno de estos piratas llamado Brun, que nombres los de este canalla, se metió de noche en la bahía. Al día siguiente cañoneó la población y echó a pique 1 o 2 fragatas, aunque no estoy segura de la noticia, porque aquí tratan de ocultar estas cosas. Luego se retiró, pero días después volvió a entrar y a hacer de las suyas. Ya ves tú lo amenazados que estamos. De repente se viene a Lima y entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Y además, la llegada de los Talaveras, que nos tienen con el credo en la boca, porque, según dicen, son unos demonios que no respetan nada y se meten donde quiera a comer y dormir. Figúrate, que se les antojara escoger nuestra casa para eso. Así es que aquí vivimos amenazados por los de afuera y los de adentro. Como tu hija es una tentación y nosotras estamos casi siempre solas, pues Gonzalo pasa la mayor parte del tiempo en Villaseñor, sus parientes, estoy naturalmente temerosa de que nos pase algo. Y así seguía la carta, larga y tendida, amontonando razones y disculpas por el envío de María Luz, las que, por más justificadas que parecían, no lograron satisfacer a don Juan. Bah, concluyó pensando él, venirme a mí con Brunes y Talaveras. Aquí lo que hay es que me he descuidado con las remesas de dinero para los gastos de María Luz, y como estos suman algunos cientos de pesos, que mis buenos parientes creen que no se los voy a reembolsar, de ahí esa cartita de apaga y vámonos. Pues bien, hay que remitirles esos pesos en el día y pasarle una raya roja al nombre de esos parientes. Y ahora a ver cómo nos la componemos con la compañía de esta señorita. Como quien dicho sea de paso, voy a tener que hacer hasta de madre. Y su primer pensamiento fue irse a habitar con ella en su casa de San Francisco. Pero aún no había acabado de proponerse tal pensamiento cuando tuvo que renunciar a él, pues no solo su casa estaba un poco destartalada, sino que todo lo que en ella había pedía a gritos renovación. El vaho corruptor de una larga clausura había deshecho la seda de los damascos y terciopelos y carcomido la madera de los muebles. Por otra parte, un alojamiento semejante tenía que obligarlo a dividir su atención entre la fábrica y la ciudad, a aumentar la servidumbre, a recibir visitas con frecuencia y retornarlas, cosa que no cuadraba con sus ideas y costumbres, y a dar de tarde en tarde algún sarao, con el riesgo de no dejar satisfechos a sus invitados y ser la comidilla de ellos. Y sobre todo, ¿qué iba a hacer ahí durante el día su pobre hija sola sino aburrirse? Este último razonamiento, hecho en forma categórica, lo decidió a desistir de toda idea de división de domicilio y prefirió dejarla en la tina, sacrificándola a las exigencias de sus negocios, en vez de entregarla inmediatamente a las exigencias del mundo social, confiado en que siempre habría de encontrar en él un buen puesto para los dos y en que sus pesos de buena ley, sacados del fondo de sus tinas de jabón y de sus noques, le habrían de conseguir un buen partido para María Luz. Y se aferró más a esta idea al ver después a su hija sonreír con complacencia a todo lo que él le refería sobre la vida provinciana, y aceptar, al parecer gustosa, su nueva situación. Pero es que don Juan tenía más ojos para la vida exterior que para ciertas cosas del mundo espiritual, y menos para las que pudieran agitarse en la imaginación de una mujer. Su perspicacia estaba como absorbida por las atenciones de sus negocios. Sabía cuando la gente estaba contenta, pero no cuando estaba aburrida. Cuando un vecino suyo venía a fiar con ánimo de trampearle, pero no cuando una joven sonriente suspiraba por dentro, ahogada de nostalgia y tristeza. No conocía las artes del disimulo, ni la máscara del aburrimiento, ni las sonrisas nerviosas del llanto,
ni las súbitas alegrías o desfallecimientos de la pubertad femenina. Él suponía a su hija contenta y feliz al lado suyo, y para evitar que esta tranquilidad le fuera turbada lo menos posible, la había instalado en el piso alto, sobre sus habitaciones, con cierta independencia, y dándole para su servicio 2 criadas, la una joven como ella, y la otra vieja, su antigua nodriza, agradecida esclava de su casa. Y la joven era la Rita, que días antes de la llegada de María Luz había sido mandada al yogamiento con todas las recomendaciones y formalidades del caso, y recibida por la otra, la Casilda, con una caprina sonrisa de faunesa. Don Juan no había querido enterarse del encuentro, que se consumara la primera noche al rumor de los comentarios obscenos del galpón y de la inconsciente deshonestidad de la vieja esclava. Pero como al día siguiente don Juan Francisco, al cruzar el patio de la fábrica, se sintiera ofendido con la presencia de la moza y al mismo tiempo compadecido de verla esquivar el rostro avergonzada y huir como una liebre, no pudo menos que arrepentirse de su condescendencia. En la almona, su arrepentimiento fue mayor y tuvo hasta vergüenza de sí mismo. Los negros, olvidados por un momento del respeto que le debían a su amo, soliviantados tal vez por la rigurosidad que les atenaciaba las entrañas, recibiéronle con sonrisas maliciosas y un tanto llenas de reproche, como si hubieran querido decirle: ¿cómo se ha olvidado su merced de nosotros? ¿Que solo ese maldito de José Manuel es hombre? Y ante estas mudas interrogaciones, don Juan se retiró inmediatamente por seguir su cotidiana inspección. Una vez en sus habitaciones tocó una especie de gong que pendía sobre una consola, y como por ensalmo apareció un negro patizambo, viejo, magro y enhiesto, como un poste de algarrobo carbonizado. ¿Vas a decirle a la Casilda que no quiero más apareamientos como el de anoche en esta casa? Basta ya de servicios de esta clase que son una vergüenza. Que se lleve a su cuarto a la muchacha de los rejones y que la tenga allí hasta que yo determine otra cosa. ¿Me has entendido? Como no, su merced, que la mulatía esa que trajeron ayer arrunfle con ella, doña Casilda, y que no se la vuelva a echar al garañón. ¿Cómo has dicho? Que la tenga a su lado para que José Manuel no la vuelva a echar la garra encima. El amo, indiferente a la variación de la respuesta, volteó las espaldas y se puso a pasear de un extremo a otro de la habitación, renegando de esa especie de proxenetismo inventado por la codicia de los amos y mantenido por la celotipia de sus mujeres. ¡Buah!, pensaba él, ¿hasta dónde puede llegar el deseo del lucro y la despreocupación de las gentes a pesar del encumbramiento? No, qué diablos, yo no estoy aquí para consentir esas cosas, aunque sea haciéndome el desentendido. Que se intervenga en el padreo de las bestias está bien. Las bestias son bestias, y por lo mismo su acoplamiento a nadie humilla ni encola. Pero arrojar, para que le echen la garra, como muy bien ha dicho el negro Antonio, a una mujer casi impúbera, a un hombre, tal como en otros días se le echaban doncellas a los monstruos mitológicos para aplacar su salacidad, es un delito, del cual yo no puedo seguir haciéndome cómplice, sin faltarme a mí mismo el respeto y emporcar mi apellido, limpio hasta hoy de toda mácula. Y encogiéndose de hombros, acabó por tomar una resolución: quedarse con la mulatita a cualquier precio y reservarla para el servicio de su hija, que pensaba traer al lado suyo. Y este propósito se vio realizado más pronto de lo que esperaba. Con la llegada de María Luz, su conciencia se aquietó y sus sentimientos paternales recobraron todo su imperio. En adelante no tuvo ya otro pensamiento que esta hija suya y el trabajo. Su vida toda giró entre 2 ideales, de los cuales el uno le transmitía el ardor y la fe necesarios para conseguir el bienestar definitivo, y el otro la satisfacción de ver su yermo jardín espiritual alegrado con la belleza de una flor brotada de su sangre. Capítulo 4. El sol piurano. La tranquilidad de María Luz no era más que aparente. Educada desde los 10 años entre gente acostumbrada al quebrantamiento de los nervios, a la sonrisa pronta y untuosa, al dominio de la contrariedad,
Le fue fácil ocultarle a su padre su pesadumbre por esta especie de enclaustramiento. Aquella vida era como un secuestro, como un encierro a perpetuidad, sin esperanza de cambio o fin. Y todo contribuía a este disgusto: la situación de la casona, la calidad de sus moradores, las nauseabundas y pestilentes industrias que en ellas se explotaban, el cuadro lastimoso de los que en ellas se instalaban, cotidiana y esterilmente, su sudor y su sangre y el monótono vaivén de los parroquianos regateadores, pedigüeños y rapaces. Solo las puestas del sol alegraban su espíritu, unas puestas del sol que bañaban sus pupilas en oros y violetas de una pureza extraña, en morados y turquíes de una limpidez y suavidad de rasos impalpables, en ópalos de irisaciones nacaradas, en toda una escala de colores propios de los ocasos tropicales. En Lima no había visto jamás puestas semejantes, posiblemente porque la casa en la que habitaban no se prestaba para ello, o porque no tuvo tiempo y espacio para ver y admirar todo lo que estaba fuera de su hogareño mundo, o tal vez porque el sol era menos intenso allí. Pero en Piura era distinto. En Piura el sol tenía que atraer forzosamente sus miradas y hacerla pensar en él y sentirlo dentro de sí, porque el sol piurano penetra hasta en las cuencas de los ciegos. Es una obsesión. En la mañana canta y se eleva como un himno triunfal. Al mediodía cae a plomo sobre los seres y se prende de ellos en un abrazo lujuriante y enervador. Y en las tardes se retira con la pompa y la majestad de un rey, bajo un palio de celajes esplendentes, dejando tras de sí, mucho después de haberse ocultado, un balón de polvo de oro. Y para la mujer el sol piurano es todavía más sol que para el hombre, porque es algo más que sol. Es él quien primero le habla a su sexo, quien la prepara y la incita a conocer el misterio de la fecundidad, quien le espolvorea en la mente el polvo mágico de los ensueños y de la urna sexual, los primeros ardores de la femineidad, quien le despierta tempranamente la imaginación, en fin, la arroja, implacable, a la tristeza de las vejeces prematuras. Y es que en la tierra piurana todo lleva el sello del sol. Él está en la retorcida angustia de los árboles corpulentos y seculares, cuyos troncos fibrosos de aspereza agresiva parecen resquebrajados por el ardor estival, en las flores de pétalos carnudos, colores detonantes y matices múltiples hasta la infinitud, en la fragancia de los cálices, ahitos de polen y néctar, en el azúcar de los frutos y en el jugo de los granos, en las arenas grises y trashumantes, que al mediodía reverberan y abrazan, en la noche refrescan el ardor de los poblados y desiertos. Y está también en la salve matinal de los pájaros, en el celo de las bestias y en el larvamiento de las crisálidas. Es ese sol el que chispea en sus pupilas y ruge en las entrañas, el que hace más imperioso e insistente el reclamo, el mugido, el relincho y el arrullo, todas las voces máculas y milenarias de la sexualidad. Y no solo está en las bestias y en las cosas, sino también en el hombre y en todo lo que el hombre piensa y hace. Por eso, el piurano oscila entre la actividad y la indolencia, entre la pereza y la acción, entre los entusiasmos fugaces y los aplazamientos indefinidos, entre el pesimismo y la credulidad, y se esconde también en los ojos añorbados de las mujeres, dilatando sus pupilas, ensanchando la abertura de sus párpados y orlándolos con todas las gradaciones sedeñas del violeta. Por eso, amar y odiar en esta tierra piurana es abrazarse en pasión, en fiebre. Se ama y se odia rabiosamente, y en la misma proporción se abandona y se olvida. No hay en esta tierra cálida aquellas pasiones frías y tenaces que hacen la aspiración y el culto de una vida. La mitad de lo que se hace es obra del sol. Los cuadros rembrandtescos de Merino, las épicas hazañas de Grau, los rasgos de valor temerario de la Cotera, la vida borrascosa y romancera de Montera, el marino, las audacias pictóricas de Montero, el pintor, el lirismo ardiente de Carlos Augusto Salaberry,
el parlamentarismo idealista de Escudero, la estupenda impavidez de Aljovín ante el férreo bloqueo de una escuadra. El sol piurano estuvo en el alma de todos estos hombres, en los colores de sus telas, en el heroísmo de sus hazañas, en el romanticismo de su vida, en el acento de sus cantos, en el ideal de sus pensamientos y en el ímpetu de sus arrestos militares. Este sol no venía a ser, pues, para María Luz solo una alegría de sus ojos, sino un testigo de su tedio y tristeza y un sugeridor de pensamientos. Cuántas cosas pensaba o recordaba entonces, desde el balcón en que se ponía diariamente a verla entrar. La alegría de su niñez provinciana, truncada por la muerte de su madre, sus 10 años de vida limeña, especie de pupilaje sórdido, lleno de fingimiento y falsa solicitud, de pequeñas envidias y de premeditada explotación, la irritante actitud de sus primas ante las demostraciones galantes de sus admiradores, despechadas por los atractivos de una rival invencible, la alegría del primer baile y los galanteos de cierto primo taimado y calculador. Y luego, las salidas de misa, llenas de color, movimiento y sorpresas. Las procesiones aparatosas y solemnes, abigarradas y atosigantes de perfumes místicos y mundanos. El teatro, como un bazar de muñecas de lujo, el rodar trepidante de las calesas, dentro de las cuales algún señor enfático o alguna dama de opulentos ojos lucían su importancia. Y también el recibimiento de algún virrey abrumado de vítores, petardos, música, cabalgatas, toros, adulación y servilismo. Y todo esto dejado de repente, tal vez para no volver jamás. De la noche a la mañana, sin consultarse siquiera su voluntad, se encontró a bordo y navegando con rumbo hacia el solar nativo, a la tierra de sus progenitores, de sus únicos besos y caricias, al país de la arena y el sol. Los 15 días de navegación los tenía todavía prendidos en su memoria. El mar, los pájaros marinos, los peces voladores, el buque con su laberinto de palos, vergas y lonas hinchadas, hidrópicas de viento unas veces, otras flácidas, rugosas, mustias, y los marineros bronceados y peludos con sus andares de pelícano y sus pipas eternas adheridas a la boca como la llave a la barraca, pululando por la cubierta, trepando por las escalas, cual monos desolados o ejecutando alguna arriesgada maniobra. Y no podía olvidar tampoco las miradas que estos hombres, saturados de sal y hartos de continencia, le echaban al pasar. Eran unas miradas que no había visto nunca. Le parecía que esos hombres la desnudaban con los ojos y que después de recrearse en los misterios de su cuerpo con sádica delectación, le disparaban unos dardos candentes en las entrañas. ¡Qué hombres para fijarse aquellos! ¿Qué sería lo que en ella verían para mirarla con tanta obstinación e insolencia? ¿Por qué ese incesante pasar delante de su cámara, llevando su audacia hasta meter las narices por el ventanillo? Una noche llegó a sentir espanto. Sacudida por los estertores de una pesadilla, se despertó de pronto perseguida por la visión de un rapto, del que ella era la víctima, y el raptor, un nauseabundo monstruo marino, que estrujaba su alba desnudez entre unos brazos constriñentes y viscosos como los de un pulpo. La voz de las dos mujeres en cuya compañía viajaba acabó por volverla a la realidad, y desde entonces se creyó como manchada por la caricia posesoria del hombre. Su arribo a Paita fue como una liberación. Una vez en tierra le pareció haber salido de un peligro del que sus compañeras feas y cuarentonas se habrían reído seguramente al adivinarle el pensamiento. Ya en el terruño, estos recuerdos la hacían sonreír. ¡Qué ingenuidad la suya! ¿Qué podían haberle hecho esos pobres marineros cuya fiereza caía rendida con solo la presencia del cómitre? Y por otra parte, acostumbrados a ver en otros mares y otras tierras mujeres seguramente más hermosas que ella, ¿verdad que debía ser un suplicio aquello de estar tantos días en contacto con una mujer que se apetece?
rozándose con ella inevitablemente a todas horas, viéndola comer, pasear y reír, y llevándose en cada rozamiento un poco de su persona, lo que debieron sufrir esos pobrecillos. Mas una mañana, estando María Luz recostada sobre la barandilla del balcón que daba al patio, sorprendió posado sobre ella un par de ojos negros, ofídicos, que parecían decirle algo misterioso, y tras de esa mirada una cabeza que se rendía y una boca que modulaba estas palabras: «Buenos días le dé Dios, señorita». María Luz no contestó. La aparición de aquel hombre que la saludaba con tanta reverencia, envolviéndola al mismo tiempo en una mirada unciosa, como no viera otra jamás, la conmovió e hizo retirarse. «Casilda, ¿quién es ese hombre que va por el patio? Asómate y míralo», murmuró desde el fondo de su alcoba. «Ah, es el capataz, niña, un mulato con más ínfulas que un marqué y que todo lo hace como favor. El amo lo tiene medio dañado». ¿Por qué te figuras tú eso? Vaya, mija, porque no hay nada que se haga en la fábrica sin consultar a ese nego chala de mis pecados. ¿Qué es eso de chala? Que no es Congo, mi niña, ni carabalí, ni mandinga, sino de otra casta. Por eso es tan merengón y echado para atrás. Parece que no es santo de tu devoción. Jesús, que Dios, nuestro Señor, más libre de él, más melindroso, como que está muy valido porque lo blanco de ahí abajo lo prefieren para sus neguitas. ¿Qué estás diciendo ahí? Lo que oye, niña, que lo tiene muy engreído con eso, es mandarle para acá a sus criadas para que arretose con ellas. ¿Y quién es el que se las trae? Pues, ¿quién se la va a traer, mi hija, sino los amitos de ella? Eso no puede ser, estás mintiendo, Casilda. Los amo precisamente no, pero sí los criados de los amos, que ahí es lo mismo. Y él las recibe naturalmente. Él no, seré franca, mija. ¿Sabe quién? Pues esta vieja que se la han de comer los gusanos. Yo las recibo y las preparo para que se vaya mansita, ¿cómo diré para no ofender tu candor de azucena? Al ajuntamiento. ¿Tú? ¿Es posible, Casilda? Tú, la que se crió en mi casa, al lado de mi madre, viendo siempre buenos ejemplos, ¿y cómo has podido cambiar hasta ese extremo? Por voluntad mía no. Ñuantuco lo manda y yo ejecuto, niñita. ¿Para qué es uno esclava si no para obedecer? Si me hago la meneterosa, ¡juá! Los látigos me hacen entender. Y si supieras tu lindura, que en tu vida los que mandan a sus neguitas se dan por bien servido del favor, Jesús, como animales. Eso sí, conmigo nunca pasó eso. Y las pobrecitas cuando vienen parecen borreguitas tristes. Y él un lagarto. Es decir, supongo yo. Me estás contando unas cosas, Casilda, que si yo las hubiera sabido antes de venir, no me habría alojado en esta casa. Y que hayas sido tú la mediadora. Obedecer no es pecado, niña, pero ya no tienes por qué furruñarte, preciosura. Amito Juan ha acabado con la costumbre luego que aventaron para acá la Rita. ¿Qué? ¿Esa muchacha fue traída también para eso? ¿Y por qué está a mi servicio entonces? Porque molestó el señor, según me dijo Ñuantuco. Al día siguiente de haberla entregado yo al Nero Chala, mandó quitarla y ponerla acá arriba, junto conmigo, hasta que vos vinieras. ¿Y desde entonces la Rita no ha vuelto a verse con ese hombre? Nunca más. Yo sé, amita, cómo se cuida el choclo para que no se lo coma el perico. Y la Salmita parece que no lo ha sentido tampoco. Y yo te puedo creerlo. Bueno, sigue en tus ocupaciones y olvida lo que hemos conversado. Como si hubiera usted tirado una piedra a un pozo. Capítulo 5. Un paseo por la fábrica. Ya está el hombre en el patio, niña María Luz, avisó la Rita, ruborosa y agitada, tal vez por la prontitud con que había subido la escalera o por el encuentro que acababa de tener. ¿Quién? Exclamó María Luz, que, absorbida por el arreglo de su tocado, parecía olvidada ya de que lo ordenara media hora antes. Matalache, mi ama. Mira, Rita, no quiero oír pronunciar ese apodo en esta casa. ¿Me has oído? Ni ningún otro. Eso está bueno para la canallada. A la gente hay que llamarla por su nombre. Perdone, mi ama. Como así lo llaman todos, creí que no había falta en repetirlo. Falta no, pero menosprecio sí.
Llámalo por su nombre. Pues José Manuel está allá abajo, niña. María Luz, acompañada de la Casilda, bajó. Aquel día se había levantado con la idea de pasear por la fábrica, de conocerla, pues hasta entonces no había pasado de sus habitaciones y las de su padre, a las que bajaba solo a comer, recibir visitas y matar las noches jugando al dominó o las cartas. Y para esto, el más aparente para guiarla e instruirla de todo era José Manuel. Con su padre no habría tenido libertad de saber todo lo que quería, y su presencia solo habría servido para cohibir a todos. Además, la idea se le había ocurrido aquella mañana mientras su padre se dirigía a la ciudad a arreglar sus asuntos. Todo, pues, contribuía a que la visita se hiciera como ella había pensado. La comenzó por el costado sur, por la curtiduría, que era una pieza de unos 100 metros cuadrados, en la que 8 o 10 peones, casi desnudos, greñosos y con los muslos apenas, defendidos por unos calzones de piel de cabra, se ocupaban en quitarle los últimos pelos con unos pequeños cuchillos de madera a las pieles recién salidas de los noques de pelambre. El cuadro no podía ser más desagradable. Los cueros, lívidos, tiernos y viscosos, despedían una hediondez acre y punzante, que se agarraba a las mucosas y la faringe horriblemente. Una espesa nube de moscas zumbaba por todas partes, impidiendo casi hablar, por temor de tragarse algunas, a pesar de que la Casilda las espantaba con una rama de sauce. María Luz pasó por este nauseabundo lugar rauda, con los nervios crispados y la nariz cubierta con un fragante pañuelo de batista. Uf, si sigo más tiempo me desmayo. ¿Y cómo puede esa pobre gente estar allí todo el día? La costumbre, señorita, respondió José Manuel, con una sonrisa obsequiosa y luciendo 2 perladas hileras de dientes que en la boca de una mujer habrían sido causa de envanecimiento. El cristiano a todo se acostumbra, hasta al ronzal, aunque parezca mentira. María oyó como distraída la respuesta, e interrumpiéndole preguntó: ¿Es de ahí de donde salen esos cordobanes y esas suelas que tanto vienen a buscar aquí? Sí, señorita. Y las baquetas para los sillones y almofreces, y las badanas para el calzado de las mujeres, y los cinturones de los hombres, y los tafiletes para las sillas de montar. ¿Y aquel cuarto que sigue? Es el depósito de charán, señorita. ¿Son esas vainas negras como el algarrobo que están allí regadas? ¿Eso comen también los animales? No, su merced, son para el curtido de las pieles. Primero se amortajan en el molino, que es ese que está allá abajo, y después se echan en los noques. ¿Querría usted, niña, ver andar el molino? No me disgustaría. José Manuel tocó un silbato y al punto apareció un negro joven, estrábico y de chimpancesco mentón. Su negrura y fealdad al lado de la arrogante figura de José Manuel resaltaban enormemente. Era un congo, en toda su pureza, sin bautismo todavía, y tan taimado y remolón que casi siempre contestaba todo con un gruñido, echándose luego a reír, con carcajeo estertorante que crispaba. Engancha al macho, ordenó José Manuel, y pon un poco de charán para que el ama lo vea moler. El negro enganchó el mulo a la palanca en un santiamén. Enseguida tomó un ronzal y, haciéndolo restallar, gritó a la zaga de la bestia: «Arriba, machito, mañosito, marrajito, que te va a remolinar la niña más linda que pisa tierra de cristiano. ¡Ja, ja, 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 ja!». «Parece bobo el pobrecillo», murmuró María Luz, no muy disgustada por el requiebro que acababa de oír. «Parece, pero no lo es, niña Luz. Se hace el tonto nada más. Es la manera como él cree que puede pasarla mejor, con el fin de inspirar lástima a la hora del castigo». «Pobrecillo, ¿y tienen los capataces alma para castigar a este infeliz?». «Desgraciadamente hay que hacerlo a veces, señorita. El loco por la pena es cuerdo». «Y soberbio también», añadió el congo, quien con un ojo miraba al mulo y con el otro al grupo que rodeaba a María Luz. Y después de una epiléptica carcajada comenzó a canturrear: «Cógela, cógela, José Manuel, mátala, mátala, che». Y al cantar esto el congo parecía evocar algo que le hacía brillar una maligna intención en los ojos.
¿Y por qué canta así?, preguntó María Luz, extrañada y recelosa por el sentido de la copla y la intención del negro. Es un estribillo que usa para alentar al macho en su trabajo. No sé de dónde lo habrá sacado, señorita. Yo no sacaron José Manuel. Mangache cantaba así. ¿Y Neguito Congo aprendió canto? Vaya con el bellaco, murmuró José Manuel, volviéndole las espaldas desdeñosamente e intentando desviar la atención de su ama de un punto que podría provocar explicaciones escabrosas y desagradables. El Congo, estimulado por la tolerante actitud del ama, se atrevió a rematar la intencionada copla. No te la coma tú solo, Piti, deja una alita siquiera pa' mí. Pero no bien había terminado, cuando la Casilda, que hasta entonces permaneciera callada, se arriesgó a decir: «Qué negro tan desvergonzado, que bien le vendría unos 25 azotes». «Calla tú, Casilda», prorrumpió imperiosamente María Luz. «Nadie te ha autorizado para que hables por mí». «Sóplate esa», rugió el Congo, volviendo a reír alborozadamente. «Nega Casilda no molesta, amita. Ella ayudó a matar cabrita a José Manuel, pa' nego Congo nada». «Basta, animal», gritó María Luz, volviéndose airada al desvergonzado negro. «Si vuelves a reír y a decir sandeces, te hago enganchar en lugar del macho y dar vueltas todo el día». El Congo, con las manos en actitud implorante y los ojos entornados, cayó de rodillas y con voz plañidera murmuró: «Mi amita, mi señorita María Luz, Neguito no rirá ni cantará más, man que muera pena. Perdón pa' su Neguito». «Sigamos la visita», exclamó María Luz, alejándose del molino y dejando al marrullero esclavo en su grotesca actitud. El grupo cruzó, casi sin detenerse, la pellejera llena de rumas de pieles, separadas y clasificadas comercialmente, y fue a parar en la almena, que era la pieza fundadora de la tina. En ella se iban colocando sobre altas y largas barbacoas de barengas de algarrobo las bateas de jabón que cada operario elaboraba en el día y que después pasaba a la tienda de expendio, que estaba al pie. María Luz tampoco encontró aquí nada digno de mayor curiosidad. El suelo resbaladizo, a causa de los pringues del cebo y del jabón, no la dejaban andar libremente. Avanzaba temerosa de una caída y varias veces tuvo que apoyarse en su nodriza para no caerse y dar un grotesco espectáculo. Entraron luego en el patio de las tinas. Eran estas 4 enormes vasijas de cobre, sentadas sobre sendos cubos de mampostería, especie de tarascas insaciables en las épocas de cocción, por cuyo vientre había pasado en su vida semisecular bosques enteros de algarrobo. En cada una de aquellas vasijas podía cocerse 1 tonelada de jabón. Aparecían en fila, panzudas, ennegrecidas y laqueadas por el fuego, circuidas por una plataforma de adobes y tablas, destinadas a facilitar el acarreo y extracción de las materias saponíferas, para lo cual se hacía uso de unos grandes cucharones de zapote. Era esta una operación bastante penosa, que sancochaba el vientre de los que la ejecutaban, atosigándolos y derritiéndolos en sudor. Como este cocimiento se hacía generalmente en la noche, para evitar la abrasadora y enervante acción del sol, María no pudo verle y tuvo que contentarse con hacerle a José Manuel algunas preguntas sobre el particular, que éste contestó satisfactoriamente. En los corrales tampoco hubo nada digno de verse. Todos los animales, como de costumbre, se encontraban ya afuera, paciendo y ramoneando en el campo. Solo algunos burros, indiferentes a ese concepto humano que el hombre llama miramiento, holgaban en forma tal que obligaron a María Luz a retirarse apresuradamente y a revolar las mejillas de rubor. «¿Y esos torreones?», preguntó ella con la voz estrangulada todavía por la emoción. «Son los hornos de fundir, señorita, en los que se sueldan o rehacen las piezas que se rompen. Uno de ellos está malogrado. Ya le he dicho al patrón que convendría componerlo. ¿Y esos otros 2? Los hornos, para el ladrillo». En la parte norte todo era más o menos igual. Pasaron de largo por la Almona Nueva y fueron a visitar la enfermería, en la cual solo había una persona, que era la enfermera, una zamba madura y edrecana, de aire avisado y marrullero, perceptible a 100 leguas de distancia.
y la cual, al ver a María Luz, salió a recibirla con muchas genuflexiones, al mismo tiempo que enhebraba un ovillo de algodón pardo. Hasta hoy solo te había visto de lejos. ¿Cómo te llamas tú? Martina, señorita. Pase vía su merced. Y dirigiéndose a los demás en tono adulador y seguramente con la intención de que la ama la oyese: mi señor del huerto, que se me caigan los ojos ahorita mismo, si en mi vida he visto nada más mejor, Jesús, la misma Virgen. Vaya, que todas ustedes habían sido igualmente aduladoras. ¿Qué? ¿No has tenido otra cosa más apropiada para compararme? Y dándole una palmadita cariñosa a la zamba, le dijo: cuando tus ocupaciones te lo permitan, sube a verme, que tendré gusto de oírte. Gracias, su merced. Aquí donde usted me ve, así tan rangalida, sé muchas cositas para entretener, niña, y muy buenas para matar el aburrimiento cuando se está tan solita como su merced. Para eso manejo yo las cartas que hay que venir, ojos a ver, man, que parezca la avanciosa al decirlo. Y también las hago hablar y decir la buena suerte. Bueno, me alegro de saber todas tus gracias, ya me las enseñarás, la interrumpió María Luz, poniéndole punto a la conversación y pasando al galpón de los negros. Cuando éstos las vieron llegar, dejaron de lado sus quehaceres y, levantados como al impulso de un resorte, quedáronse mirándola, con fijeza y codicia tan honda que ella no pudo menos que recordar otras miradas, aquellas con que los hombres de a bordo la desvestían y mancillaban al pasar. Era una veintena de esclavos, nervudos, musculosos y renegridos como tizones enhiestos. Apenas se les veía el blanco de los ojos y sobre los belfos, arremangados y túrgidos, una sonrisa bicolor. Sus miradas reflejaban todo el ardor de la continencia forzada, el ansia de deseos mal contenidos y el grito sofocado de la virilidad comprimida. Eran unas miradas terribles que levantaban las ropas mujeriles y acariciaban las carnes con viscosidad de caracol, una mezcla de rencor y súplica, de lujuria y castidad. Seguramente jamás habían visto aquellos infelices tan de cerca y en toda su seductora sencillez a una mujer como la que tenían delante, bella hasta la admiración y en toda la flor de sus 20 años. María Luz comprendió por la voz instintiva de su sexo, sabia siempre en todo lo que a él se refiere, lo que cada uno de estos hombres quería decirle con los ojos, y nuevamente ruborosa volteó las espaldas y salió. Desdichados. Es preciso aliviarles de algún modo su situación. Voy a tratar de que mi padre los case y de que cada uno forme su familia. En esta casa habrá sitio para todos. Creo que el Señor ha pensado ya en ello, murmuró José Manuel. ¿Y tú no quisieras casarte?, le interrogó María Luz, mirándole fijamente. Jamás he pensado en ello, señorita. Esclavo y casado, ¿para qué? A todo esto habían llegado a una puerta de cuero que daba a una pieza un poco oscura, a través de cuya ventana se veía, hacia el fondo, un camastro de piel de toro, un taburete, una mesa y encima una palangana de hojalata. ¡Oh, y qué pieza tan sombría!, exclamó María Luz, oteando por la ventana. ¿Y quién vive aquí? José Manuel tosió, dándose tiempo para meditar la respuesta, y al fin contestó: nadie, señorita. Es un cuarto que pasa desocupado todo el año. ¿Sí?, repuso María Luz, extrañada del hecho y sin percatarse de la respuesta del capataz. Pues esta habitación está como para la casilda cuando me haga alguna trastada. ¡Jesús! Ni que se te ponga, mija, exclamó la negra santiguándose y retrocediendo, llena de aspavientos como si fueran a encerrarla ya. En ese cuarto no puede entrar Casilda, niña. ¿Acaso pena?, preguntó el ama, riéndose. Peor que eso, mijita. Ese cuarto no es para la vieja como yo, sino para la mocita melindrosa. Por eso tiene un nombre tan feo que no se puede pronunciar delante, niña honesta. Señorita, le ruego a usted no obligarme a decirlo, habló el capataz. No me atrevo a tanto, y como ya lo ha visto usted todo, le suplico que me permita retirarme. Caramba, qué raro va resultándome esto. Puede retirarse, José. Ya en sus habitaciones, María Luz, picada por la curiosidad, interrogó a la Casilda. ¿Cuál es el nombre de esa habitación y el destino que se le da, que no lo ha querido decir José Manuel?
Tápate las orejas primero, mi hijita. Pánfila, si me tapo las orejas, ¿cómo te voy a escuchar? Pues, pues se llama Jesús María José, con el nombre tan feo y malintencionado. Más marrajo. Se llama, pues lo suelto de una vez. Se llama empreñadero. Para que lo sepas, mi niña. Porque ahí es donde José Manuel y los otros capataces que han habido le hacían eso a la muchacha. ¡Zafa de aquí!, gritó María Luz, haciendo una mueca de repulsión. ¡Qué porquerías se ven por acá, Dios mío! ¡Qué porquerías!